Continuamos en Habla el Pueblo, 38 años informando con la verdad. Llegamos a ustedes gracias al patrocinador voluntario, personas que comprenden la lucha por la democracia y la libertad de expresión. Aplauso a todos esos patrocinadores voluntarios que hacen posible que el programa continúe en el aire. Muy bien, vamos, doctor Marco Falconi, con las respuestas a las llamadas del público. La primera sobre el caso Coyique. La segunda, más política, sobre el tema que hoy usted también ha estado viendo ahí en el Pleno, con la presentación de la ministra de la Mujer, Aída García Naranjo, el tema de la tuburización, que está relacionado a un proyecto de ley también de reasentamiento poblacional de su autoría, con el tema de zonas de alto riesgo donde hay viviendas y la posibilidad de trasladar a esas personas. Bueno, ya como me hicieron aquí la pregunta de Coyique, volvemos a repetir, reiterar, cuando un bien es materia de una donación que está afectada para un fin predestinado, no puede ser variado en ningún caso, porque esa ha sido la voluntad, en este caso, digamos, del donante, no, bueno, o del benefactor. Este caso de Coyique nosotros podríamos trasladar al problema que actualmente tiene la Iglesia con la Pontificia Universidad Católica de Perú, ¿no? La donación que hizo Rey Bagüero. Entonces, esa donación que hizo justamente del Fondo Pando para la Universidad Católica, para la Pontificia Universidad Católica. Se puede discutir el término de si va a seguir siendo pontificio o no, porque ahí viene el tema, pero bueno, ese predio fue donado con eso. No se puede variar. ¿No? Ese es un tema que hay que tener en cuenta. En el caso de Coyique, bueno, yo no he tenido la oportunidad de revisar la escritura de donación, pero según la información periodística fue destinado exclusivamente para el aeropuerto de Coyique. ¿No? Entonces, ese es un principio general que se aplica aquí en todas partes del mundo, que tarde o temprano seguramente se va a tener que respetar, ¿no? Para la Escuela de Aviación Civil y Comercial. Claro. Entonces, respecto de la presentación de la ministra de la Mujer, debido a la muerte de estos 3 niños y 50, 60 niños que han sido afectados, intoxicados, se ha producido un problema bastante grave respecto del PRONA en cuanto al manejo y la manipulación de los alimentos. Hoy en el Congreso hemos escuchado de todo, ataques, defensas, posiciones a favor y posiciones en contra, pero tenemos que ser honestos de que ningún ministro ni ninguna persona en su sano juicio va a querer que alguna persona se vaya a intoxicar, y menos que vaya a perder la vida, ¿no? Y menos si son niños aún, ¿no? Ese es un tema que lo tenemos completamente claro. Al final, en resumen, se dice, bueno, la ministra no tiene responsabilidad penal, no tiene responsabilidad administrativa, no tiene responsabilidad civil, pero tiene responsabilidad política. Básicamente se le cuestionó que en el día del entierro de los menores fue a una actividad y que se había puesto a bailar. Y que eso denotaba una insensibilidad, etcétera, etcétera. El tema del ministro y funcionario público es bien complicado, ¿no? Porque de repente la ministra tiene 15, 20 actividades en el día que las tiene que cumplir. Y puede estar a las 8 de la mañana en una actividad, de repente en un velorio, pero a las 9, o sea, va, por ejemplo, ¿qué pasa si coincide el alguien invitado a Mistura? Y va, entonces, esta ministra es inhumana porque ha venido a Mistura, ¿cómo se le ocurre? Todavía está comiendo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que de repente es un espectáculo y un tipo de cosas, ¿no? Y yo sí creo que la ministra es una mujer muy competente y definitivamente tiene que reorganizarse el PRONA, ¿no? En todos los lugares del mundo donde se almacenan alimentos, tiene que haber unos sistemas de fumigación y de manejo de plaguicidas. Sino que aquí el manejo ha sido inadecuado, que ha permitido finalmente de que haya habido una contaminación. Correcto. Ahí el tema del proyecto de ley de su autoría de reasentamiento poblacional, doctor, ¿cuál sería el costo-beneficio? Bueno, aquí en el país tenemos que prácticamente la mitad de la población vivimos en zonas de alto riesgo, pero de riesgo no mitigable, o sea que no tiene solución, que necesariamente tiene que ser reasentada las poblaciones, vendría a ser el 10% de ese 50%. Más o menos 1.500.000 personas tendrían que ser reasentadas en el país, o sea, reubicadas. ¿Esto qué implica?
Dios no quiera que haya, digamos, un sismo, terremotos, huaicos en forma simultánea, eso le costaría al país paliar los efectos 4.200 millones de soles. Si nosotros lo hacemos directamente en forma ordenada y progresiva, costaría 2.500 millones. ¿Eso qué implicaría para el país? ¿No? Un ahorro en la práctica de 2.200 millones. Pero adicionalmente a ello se evitaría pues que haya muertes, que las personas resulten heridas, que sean afectadas también en su patrimonio. Entonces, pero bueno, la pregunta es de dónde sale la plata, porque finalmente el país, a pesar de la supuesta bonanza, nosotros somos un país pobre, no hay los recursos necesarios como para poder hacer eso. Así es. Hay 3 llamadas, pero antes una pregunta muy concreta de la ingeniera Yaneca Jahuanca. Sí, yo le quería preguntar al congresista, ¿qué se está haciendo por los lugares turizados alrededor del centro de Lima? Un temblorcito y colapsa. Justamente, eso y se ha expuesto ahí en la Comisión de Vivienda, hemos invitado a todas las personas que están involucradas, como justamente al de Bienes Nacionales, se ha invitado al viceministro y al ministro, han ido a informar, en este caso a la comisión, han ido los funcionarios de INDECI, que tienen que ver directamente con el tema. Pero cada quinquenio hacen ese informe todo y no se soluciona. Me imagino que ahora ya debe haber alguna alternativa de darle solución, ¿no? Porque toda la vida... Pero hasta la fecha no tenemos una regulación para los reasentamientos poblacionales, ¿no? Ajá. Entonces, nosotros esperamos terminar esto más o menos en un mes. Sí, ese es un tema bien importante. Solamente nos falta que asista a la Comisión de Vivienda el ministro de Economía, que es el que tiene que mojarse, y también el Premier, ¿no? Porque el Premier es el responsable de todo lo que es INDECI. Entonces, sí necesitamos... es imposible que todo lo podamos arreglar de la noche a la mañana. Pero sí, digamos, ya están ahí mapas de zonas de alto riesgo, de zonas de riesgo no mitigable, y estamos avanzando. Ahora, ¿qué es lo que falta? Bueno, falta justamente la norma que permita eso. ¿Cómo nosotros queremos que los 2.500 millones se puedan obtener? Que del canon, que reciben todas las regiones, el 10% se destine justamente para estos reasentamientos, y adicionalmente hay un fondo de emergencia que si nosotros lo vamos utilizando, por ejemplo, en 5 años, 500 millones en 5 años, tenemos los 2.500 millones y podría reasentarse y dar seguridad a todas las personas. ¿A dónde van a ser trasladadas? A viviendas de interés social, donde evidentemente cuenten con servicios, y realmente aquí en Lima hay zonas de mucho riesgo. Aquí en Lima tenemos problemas graves, ¿no? Evidentemente que en todo el país hay gente que se va a vivir a las torrenteras, que está en los cauces de los ríos, que está viviendo en los cerros donde normalmente llueve y va a haber huaico y vamos a tener problemas graves. Sí. Llamadas de público, adelante. Si saca usted un histórico de eso, va a ver cuántas veces se trató de reubicar a los que viven en la ribera del río, hasta ahora no se consigue. Hola, buenas noches. ¿Aló? Aló, buenas noches. Sí, señor, buenas noches. Habla el pueblo, ¿no? Sí, señor. Bueno, mucho gusto en conocerle por medio de la televisión. Soy la primera vez que estoy llamando. Ah, mira. ¿Cómo se llama? Es un buen programa, ¿no? Me gusta. Es por Muchas eso gracias. que siempre veo ¿no? A veces con el trabajo tampoco no se puede, pero trato de ver. Escuchamos su pregunta para el congresista. Ya, el problema que estoy viendo, ¿no? Bueno, lo que quería saber es, ¿cómo se llama? Mejor, ahorita no estoy al tanto del tema de cómo he llegado recién al trabajo. Quería saber más o menos de... No importa, no se preocupe, pero igual ha sido un placer que usted nos haya llamado y haya encontrado Una pregunta final para el congresista, nos dan el tiempo. Tiene que ver con su sector a toda manera. Si bien este tema puede ser también del Ministerio del Interior, generalmente entre construcción civil. De determinados edificios comienzan a extorsionar al empresario, comienzan a agredir a los trabajadores. Hay enfrentamientos y balaceras entre miembros de construcción civil. Señor presidente, ¿qué haría? Bueno, lamentablemente la delincuencia en el país se ha organizado y no ha habido una voluntad política y capacidad de respuesta de parte de los diferentes gobiernos. Este gobierno recién está 60 días, tiene que tomar medidas. En primer lugar, restablecer el principio de autoridad. Ese es un tema fundamental.
Y lo que tiene que hacerse, ahí en el Congreso escuchamos cualquier tipo de delito, hay gente que dice pena de muerte. No se trata de estar endureciendo o exagerando las penas cuando no se va a cumplir. ¿Cuál es la diferencia que tenemos entre un país desarrollado y uno que esté en vías de desarrollo como nosotros? En los países desarrollados la ley es muy flexible, pero el cumplimiento es sumamente rígido. Aquí las leyes son muy rígidas, muy duras, pero el cumplimiento absolutamente flexible, y es tan flexible que nadie lo cumple. Muy relajado. Sí. Y eso lo tenemos en todos los casos. Este caso de las barras bravas, eso realmente nunca ha habido la voluntad política de ponerle contra. Y es lo que viene también, hay un sistema muy grave de corrupción en todo el área de construcción, donde lo cierto es de que hay mafias que andan cobrando cupos. La policía tiene conocimiento. ¿No? Entonces lo que hay que hacer es que se cumpla la ley. A estas personas que están cometiendo delitos de extorsión, que tienen penas sumamente graves, tienen necesariamente que ser procesadas con un debido proceso, con todas las garantías del derecho de defensa. Pero una vez, o sea, se va a llegar a la conclusión que efectivamente han cometido delitos y tienen que ser condenados y dar las penas efectivas, ¿no? Entonces necesitamos un compromiso, evidentemente, de la policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público y finalmente seguridad ciudadana somos todos, ¿no? La prensa es muy importante. Y este programa de Habla del Pueblo resulta mucho más importante porque permite que los ciudadanos, o sea, gracias a sus preguntas, cada uno tiene una casuística y una problemática especial. Y de eso nos va a ilustrar a todos, ¿no? A los congresistas, porque de repente no tenemos conocimiento de los problemas que se presentan. Ustedes como periodistas, al informar, también nosotros tomamos conocimiento y tenemos que ir encontrando soluciones paulatinas. Pero lo más importante para el gobierno actual y para todas las autoridades que de una u otra forma estamos involucradas y por supuesto para los periodistas es la voluntad de cambio. Esto tiene que cambiar y tiene que cambiar muy rápidamente porque lamentablemente América Latina es el continente más violento que hay en el mundo. No estamos hablando y el Perú es uno de los países más violentos. Muy bien, gracias al presidente de la Comisión de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Congreso de la República, doctor Marco Tulio Falconi Picardo. Será hasta otra oportunidad. Ha sido un gusto tenerlo en Habla el Pueblo. Yo me veo muy agradecido y sumamente contento de estar en este programa que es tan importante y donde realmente el pueblo puede hablar, opinar y que por supuesto nos va a permitir Una opinión muy personal, quisiera darle. Una opinión muy personal. Esta señora ministra no se puede perder porque considero que es una persona muy capaz. Y mi última palabra es decir que no es culpa de la ministra, sino de la menestra. Con eso se han envenenado. Gracias, reiteramos el saludo al congresista Marco Falconi, a su equipo también que lo acompaña de asesores y que estamos seguros en la Comisión de Vivienda muy receptivos a todas las inquietudes del público.